Clic Asistencia, servicio de grúas 24 horas. Asistencia de vehículos en carretera, transporte de todo tipo de vehículos, turismos industriales, maquinaria industrial y embarcaciones. Clic Asistencia, servicio de grúas 24 horas, 654-64-8469. Clic Asistencia, patrocina el magazine. Bienvenidos y bienvenidas al magazine de Biosfera Televisión. Hoy se celebra el Día del Uso Prudente de los Antibióticos y para hablar precisamente de este tema hemos traído a la vocal por Lanzarote del Colegio Farmacéutico de la provincia de Las Palmas, Alicia. Bienvenida, Alicia. ¿Qué tal? Nuestra farmacéutica de cabecera. Tú sabes que yo siempre hemos hablado aquí de la importancia de tener en tu farmacia, en tu barrio, cerca y que te conozca. Pues tú eres la del magazine. Pues nada, muchas gracias. Entonces, encantada. como yo tengo estas dudas, digo, voy a llamar a Alicia para que me cuente, me hable precisamente de algo que a lo mejor la gente no puede decir, bueno, ¿y qué tiene que ver, no? Que alguien, el uso de un antibiótico, si eso lo puedo dejar, no me lo puedo tomar, ¿eso qué significa? Primero que nada, ¿qué es un antibiótico? Bueno, pues un antibiótico, yo diría que los antibióticos son uno de los mayores tesoros de la medicina moderna. Gracias a la aparición de los antibióticos a mediados del siglo XX, se pueden curar numerosas enfermedades infecciosas causadas por bacterias que anteriormente, en la era preantibiótica, eran sinónimo de muerte. Lo malo es que este tesoro lo podemos perder, lo estamos maltratando y lo podemos perder. Claro, hasta hace unos años, los que son de nuestra generación, y un poquito tú ibas a... Me duele la garganta, ¿me puede dar unos antibióticos? Que eso es lo bueno. No, mire, no, antibióticos, me duele el oído, me da unos antibióticos. Los antibióticos los usamos para todo. Efectivamente, el antibiótico se transformó en un momento dado, erróneamente y desde luego de forma muy peligrosa, en un objeto de uso común, en un producto que se consumía comúnmente sin mirar muy bien cuáles eran las indicaciones ni si estaba realmente indicado. Y esto ha construido una serie de bacterias súper resistentes, algunas, resistentes otras, que están causando un problema de salud pública muy grave hoy en día en todo el mundo. Para hacernos una idea, por ejemplo, a veces tú te tomas para el dolor de cabeza, si te vas tomando una pastillita y ya no te hace efecto, te tomas dos, a lo mejor no, y ya te vas tomando tres, ¿no? Es decir, los antibióticos puede ser algo así parecido, ¿no? Te tomas uno y ya no te hace efecto hasta que llega un momento en que no te sirve para nada, ¿no? El antibiótico realmente es un producto, es un medicamento que está indicado para combatir infecciones bacterianas. Y vuelvo a repetir, porque son infecciones bacterianas, no cura la gripe, no cura el resfriado, no cura la COVID-19, no es un antiinflamatorio, no te quita el dolor de garganta, no te baja la fiebre. El antibiótico no es para nada de eso, el antibiótico está indicado para infecciones bacterianas y siempre bajo prescripción de un médico. ¿Por qué? Porque tiene que haber un diagnóstico de que hay una infección bacteriana que no siempre está. La gente el pueblo tiene mucha tendencia a decir, me duele la garganta, tengo fiebre, tengo una infección en la garganta. No, no. Puede haber dolor de garganta y puede haber fiebre sin que haya una infección en la garganta. Es un médico quien tiene que determinar que existe una infección en esa garganta y además que existe una infección de un rango tal que necesita la actuación de un antibiótico. ¿Por qué? Porque también tenemos nuestro sistema inmunitario que si es un estado inicial o es una infección muy leve, puede el sistema inmunitario combatir esa infección con nuestros propios medios, sin necesidad de utilizar un antibiótico. Claro, pues muchas veces vamos al médico y llegas a tu casa, es que no me dio antibiótico, es que no me voy a curar, como Exacto. no me da antibiótico, y es eso, que el antibiótico no es el milagro para todo. Sí, hay una gran presión sobre médicos y sobre farmacéuticos también, aunque parezca mentira. Hay una gran presión para la prescripción o para la dispensación de antibióticos y eso es un error. Por suerte, tanto los médicos como los farmacéuticos se resisten a esa presión y ni los unos prescriben antibióticos cuando no están indicados, ni nosotros dispensamos antibióticos cuando no están indicados. Pero la presión existe, lo que quiere decir que no existe una concienciación global de que el antibiótico es un medicamento de último recurso, no es un medicamento de consumo común. Claro, una vez que ya nos han recetado el médico
vamos a la farmacia, compramos los antibióticos y nos pone, tienes que tomártelo durante 23 días o 20 días, y tú en el día número 10 tú ya estás bueno. Y dirás, ¿para qué me lo voy a seguir tomando si ya estoy bueno? Y además, seguro que es malo que me siga tomando antibióticos. Es que es un error. Generalmente los tratamientos antibióticos son bastante más cortos. Lo que sí hemos podido ver en los últimos años es que tratamientos que antes se pautaban para 5 días, hoy en día ya se pautan para 10. No es otra cosa que un signo de que ya la eficacia es menor que la que teníamos antes. Entonces, el problema es que muchas personas se toman los 3 primeros días de un tratamiento de 10, ya se encuentran mejor y se lo voy a dejar porque no voy a estar tomando antibióticos. Para nada. ¿Cómo que para nada? No, ahí está el gran error. Ahí está realmente lo que está generando la mayor parte de las resistencias a antibióticos se están generando porque no se terminan los tratamientos. Tenemos una corte de bacterias, tenemos una serie de bacterias, por ejemplo, en nuestra garganta, y les doy el antibiótico. Mato a la mayoría, pero siempre hay una minoría que son más resistentes, que son más fuertes, que por una circunstancia, la que sea, están resistiendo mejor el ataque del antibiótico y entonces lo quito. ¿Qué provoco con eso? Primero, que ellas se pongan muy contentas y sigan creciendo, se sigan multiplicando, pero ya se multiplican las resistentes, porque las que no eran resistentes se han muerto en los primeros 3 días tomando el antibiótico. Y ahí está el problema. El tratamiento hay que seguirlo hasta el final. Si el médico dice 10 días, son 10 días y hay que terminar los 10 días de tratamiento. Es que por ahí está la mayor generación de bacterias resistentes, por el mal uso del medicamento. Vale, pues resulta que me han dado para 10 días, yo con el día número 5 ya me encuentro y digo, lo guardo en el cajón. Vale. Y una vez que tú empiezas a revisar, dices, uy, esto ha caducado, a la basura. Ahí hay otro problema, ahí hay otro problema evidente. Y la gente dirá, ¿pero por qué hay un problema si yo lo estoy tirando a la basura? Bueno, pues porque la basura va a un vertedero donde no se tiene en cuenta si existen sustancias, como son los antibióticos, capaces de influir en las bacterias del ambiente. Entonces, estos antibióticos entran en contacto con bacterias del ambiente en general y pueden, al final, conducir a que esas bacterias se vuelvan resistentes. Luego tenemos un problema de contaminación ambiental. Esos antibióticos de los vertederos, porque por filtración y porque es inevitable, pues acaban en ecosistemas marítimos, acuáticos o terrestres, alterándolo a todos los seres vivos que están viviendo en esos ecosistemas. Luego, gravísimo, que nadie piensa muchas veces en eso, esos antibióticos que entran en contacto con el suelo alteran los microorganismos que son esenciales para el equilibrio natural de los suelos, que pueden terminar en transformar suelos fértiles en suelos infértiles o en suelos peligrosos, además de que por filtración pueden llegar a aparecer en agua potable. Claro, y a lo mejor, por ejemplo, en vertederos son samas, que estamos acostumbrados que ahí hay un montón de gaviotas, un montón de tipos de aves, y eso se remueve y de buenas primeras queda algún antibiótico, y una gaviota ve un colorcito y dice, para mí. Correcto, convivimos con muchísimos seres vivos que participan del gran banquete de los vertederos. Estás, como has nombrado tú, las gaviotas, las garzas, las palomas, pero también están las cucarachas, pero también hay otros insectos que al final están absorbiendo e ingiriendo de alguna forma estos antibióticos. Ellos tienen su propia flora, en esa flora hay microorganismos, bacterias, que pueden llegar a ser resistentes a esos antibióticos y luego pues la cucaracha puede caminar por tu cocina y por la mía también, cuidado, no estoy diciendo nada malo con esto, y la paloma sobrevuela sobre nuestras cabezas. Entonces, al final todo esto, esta convivencia con otros seres vivos que sí tienen acceso a nuestras basuras, pues puede revertirse en bacterias resistentes que pueden llegar a tener efectos nocivos para nuestra salud. Claro, hablamos por ejemplo de la pandemia del COVID, sí, ¿no? Que eso fue a nivel mundial, que dicen, ¿no? Todavía no se ha querido, pero bueno, que sí apareció en China, pero claro, vuelos internacionales por todo el mundo, es decir, que a lo mejor que diga, bueno, pues es que pasa en Perú o pasa en África, en un pueblo de África. Hoy en día ya es muy difícil, sobre todo en temas de salud, hablar de salud local. El concepto One Health, una salud única, está súper extendido porque ya la pandemia, como tú bien dices, nos puso de manifiesto que un problema presuntamente ocasionado en una aldea de una región china acabó bloqueando el planeta completo. Es decir, hay 100.000, me parece que son 100.000 vuelos al día sobrevolando nuestras cabezas, gente moviéndose. Es imposible pensar en una salud sin pensar en la salud de la humanidad, sin pensar en una salud global y actuar en todos los países del mundo. Bueno, y una vez que si no queremos tirarnos a la basura, ¿qué hacemos con esos antibióticos? ¿Que los tenemos caducados o que simplemente ya nos han sobrado 2 de un tratamiento? Sí, en general
para todos los medicamentos, incluye los antibióticos, pero para todos los medicamentos existe en todas las farmacias de España un punto SIGRE, que es un punto de gestión integral de residuos especiales, donde se pueden depositar esos medicamentos para que luego nosotros los trasladamos al punto SIGRE que está en Gran Canaria, en la cooperativa farmacéutica, y ellos a su vez lo trasladan a la península a un punto donde son tratados y reciclados, o más bien tratados y destruidos de la forma más adecuada. Es decir, que en cualquier farmacia tiene que estar ese... En cualquier farmacia. Si no hay un punto, tú hablas con el farmacéutico. Correcto, eso es lo que iba a decir, que si resulta a lo mejor, aunque están muy bien señalizados, pero si resulta por lo que sea difícil de identificar, es llevar la bolsita con los medicamentos, pero no hace falta que estén caducados, cuidado, es que esto es muy importante. Mucha gente trae los medicamentos solo cuando están caducados. Y es muy importante decir que los medicamentos hay que traerlos no solo cuando están caducados, sino sencillamente cuando se han terminado los tratamientos. El tener un acopio de medicamentos en casa, aunque no están caducados y que son pastillas restantes, por decirlo de alguna manera, es muy peligroso porque puede conducir a que exista la tentación y luego el uso de estos medicamentos en situaciones no adecuadas. Claro, pero si yo tengo un jarabe y me queda un poquito, y hombre, para la próxima vez... Bueno, en general no es recomendable. Lo primero porque los jarabes y todas las formas farmacéuticas líquidas se entregan selladas, cerradas y selladas. Una vez que se abre ya entran en contacto con el aire y empiezan a contaminarse. Un colirio, por ejemplo, no se puede utilizar a partir de 30 días de haberse abierto. Entonces no es recomendable en ningún momento porque los comprimidos vienen en unos blisters, vienen por lo menos protegidos unos de los otros. Pero las formas farmacéuticas líquidas no, entonces no es recomendable porque eso no se sabe qué grado de conservación tiene. Claro, y después generalmente después el automedicarse, ¿no? Si yo tengo un jarabe y hace tiempo tuve una gripe, digo, pues seguro que me funciona. Claro, porque tú tienes un jarabe, en un momento dado has tenido una tos no productiva, entonces te han dado un jarabe para tos no productiva, pero tú tenías tos, o sea, el mensaje interior que tú tienes, yo tenía tos. Pero resulta que 3 meses después tienes tos productiva. Entonces, si tienes tos productiva es que tienes flema. Si tomas el jarabe que tomaste para el anterior golpe de tos que tuviste, estás haciendo exactamente lo contrario de lo que hay que hacer, porque cuando tienes flema tienes que toser para expulsarla. Y me estoy tomando un jarabe que me inhibe la tos y me inhibe el reflejo natural del organismo para expulsar esa flema. Es que no puede hacerse así, es que cada patología es distinta y por eso existen médicos y por eso existen farmacéuticos. Claro, lo que hablabas de automedicarse, ¿no? Claro. Que al final lo que estamos haciendo es perjudicar nuestra salud. Igual puede pasar una crema, porque a lo mejor la crema que te mandaron era para picada de no sé qué y te la estás poniendo pensando, ¿no? Exacto, exacto. Y que pensamos que las cosas no tienen consecuencias, que lo que me fue bien una vez me va a ir bien la vez siguiente. Pero como acabo de indicar con el ejemplo de la tos, las patologías no son las mismas, aunque aparentemente el síntoma para la persona que lo está sufriendo pueda ser igual o similar. Cuando vemos estos anuncios que nos bombardean, hay que decirlo, la verdad, sí. Pone consultar con tu farmacéutico. Lo mínimo es hacer eso entonces. Pues sí, no, lo mínimo no, es que es lo indispensable, es que por eso estamos ahí. Digo que ya que nos bombardean, por lo menos preguntar al farmacéutico, porque claro, eso también te digo, yo no sé hasta qué punto todo ese tipo de anuncios... no, porque te ponen que para cualquier tos y ya tú, claro, lo que te están diciendo, tú vas a la farmacia y lo pides pensando que claro, lo que tú has visto en la tele. En la farmacia tienes un profesional sanitario enfrente que te va a interrogar y te va a llevar por el camino para saber exactamente, pues en el ejemplo de la tos, vuelvo a él, si tu tos es una tos irritativa o es una tos productiva y entonces saber qué tipo de jarabe es el que tienes que tomar. Bueno, hoy ya saben, el día del... Se celebra toda la semana, también se hacen actos, pero bueno, el día del uso correcto de los antibióticos, que hay que ir, bueno, evidentemente ya comprarlos. No sé si en algún país todavía existe de comprarlos en Europa, no. En Europa no, desde luego. Por eso, no sabemos si en algún otro país evidentemente existirá. En Europa no, y por ejemplo en el tercer mundo no lo hay ni para comprarlo ni para no comprarlo en el tercer mundo, es muy difícil su acceso. Claro, que cuando hablamos a veces precisamente de la suerte que tenemos, totalmente, ¿no? Y del uso de los antibióticos correctos que ha salvado, ¿no? Muchísimas vidas. Vuelvo a repetir, o sea, los antibióticos han sido una droga milagrosa, como se les llamó en su momento, cuando surgió se llamaba la droga milagrosa porque moría muchísima gente por infecciones. O sea, piensa una cosa, si volvemos a la era preantibiótica, si nos quedamos sin esa herramienta terapéutica, pues mira, por ponerte un ejemplo,
no podríamos hacer intervenciones quirúrgicas tan comunes como es una cesárea o como una operación de apendicitis, no podríamos hacer quimioterapia, no podría haber trasplantes de órganos. Esto es lo que está en juego. Claro. O sea, lo que está en juego es muy grande. No es una tos ni... No, claro. Lo que está en juego es quedarnos sin una de las herramientas terapéuticas más valiosas que hay en la medicina moderna. Y sobre todo que es que nos hemos olvidado, o sea, la humanidad siempre tiene la memoria muy pequeña. Y nos hemos olvidado de lo que era la era preantibiótica, cuando moría la gente a docenas por cualquier epidemia de cualquier enfermedad bacteriana causada por una bacteria. Y después también pasa, ¿no?, cuando estamos viendo lo del negacionismo, de no me tomo absolutamente nada, ¿no? Correcto, entre el negacionismo y las redes sociales ya tenemos directamente porque una cosa el caldo de cultivo. El uso, ¿no?, el mal uso, y otra cosa es que no te tomes nada. Sí, y las redes sociales diciéndole a los jóvenes que se pongan antibióticos en la cara para el acné a primera de cambio sin pasar por un dermatólogo, o que tomen antibióticos para las infecciones urinarias simplemente porque cuando voy a hacer pipí me pica un poco, y etcétera, etcétera. O sea, es que de verdad lo de las redes sociales también habría que mirarlo y ver si de una vez por todas se pone... ¿Cómo se puede conseguir todos esos antibióticos entonces? Porque los tienen en casa, porque me tomo el de mi hermana. Sí, sí. Y bueno, que luego también existe un mercado negro, pero eso ya sí está penado por la ley, y desde luego al que se le ocurra hacer eso ya sabe que puede pagarlo con la cárcel. Bueno, Alicia, muchas gracias por venir. Un placer. Cuando tengamos otra duda, ya sé a quién tengo que llamar, a mi farmacéutica de cabecera. Gracias, Domingo. Que estás en Puerto del Carmen, ¿no? Sí. Puerto del Carmen, solo en Puerto del Carmen, ¿no? Yo solo en Puerto del Carmen, sí. ¿La avenida? No. En la calle Reina Sofía. ¿Esa está por...? Subiendo de Playa Chica, sí, hacia arriba, yendo hacia... Bueno, tenemos a Reina Sofía, también tenemos a Juan Carlos I. Sí, también. También, claro. también. Bueno, muchas gracias de nuevo. Nada, pues nosotros una pequeña pausa y continuamos en el magazine. Esto es un antibiótico, nuestro mejor aliado para combatir infecciones causadas por bacterias en personas y animales. Pero si los tomas sin receta o para tratar infecciones por virus como la gripe o el catarro, las bacterias se hacen resistentes y los antibióticos dejan de funcionar, poniendo en peligro la salud de todos. Antibióticos, tómatelos en serio. Gobierno de España.